Nuevamente, la paz de Cristo para todos. Saludo cordial en el nombre del Señor también para las personas que nos siguen a través de su pantalla. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder comer la palabra. Amén. Una palabra que nos enseñe, que nos instruya, que nos edifica, pero que también nos limpia. Amén. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos limpios por su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la palabra produce un efecto poderoso en nuestra vida. A veces nosotros ni siquiera lo percibimos. Estamos tan acostumbrados a la palabra que no percibimos eso, pero hay cosas especiales que suceden en la vida, hermano, cuando la palabra de Dios la comemos y le prestamos atención. Amén. La Biblia dice que el obedecer es el mayor de todos los sacrificios. Y el prestar atención, también dice la Biblia, que es la inteligencia. Gloria a Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Y el entendido adquirirá o recibirá el consejo. Vamos a leer la escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1. Capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles, y dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos, hermanos, si usted gusta estar en pie, por lo menos con una actitud reverente. A veces ni siquiera es la posición del cuerpo, es la actitud del corazón. Alguien puede estar arrodillado y no estar reverente, ¿cierto? Y alguien puede estar acostado pero estar con reverencia. Lo importante es esa actitud. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, mi Dios. Aquí estamos delante de ti, oh Padre eterno, dispuestos para cumplir tu propósito, para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a esta iglesia, oh Señor Jesús, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Dame la palabra de sabiduría, de prudencia, Señor, una palabra oportuna. Cristo bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, soy un convencido, hermanos, que para poder entender de una manera más amplia la palabra, uno debe contextualizar. Amén. Contextualizar es saber realmente, hermano, a qué se refiere la Escritura. Amén. ¿Qué estaba sucediendo en el momento en que se hablaron esas palabras y quién las dijo y a quién las dirigió? Amén. Entrar en ese contexto, conocer los sucesos, las razones, las ocasiones, los motivos, las circunstancias. Amén. A veces uno en la vida pasa por circunstancias y cuando trata de explicarle a otra persona la circunstancia en la que está,
no le comprenden. ¿Por qué? Porque la otra persona no percibe el contexto en el que usted vivió las cosas. No, es que eso no fue así, esperad que me estás juzgando mal, no es lo que tú viste, no es lo que tú escuchaste, espera un momento, yo te explico. Y cuando no le dejan a uno explicar qué fue lo que pasó, entonces las personas se van con una idea errónea, ¿cierto? Somos mal interpretados. ¿Sabe que una de las cosas más mal interpretadas en el mundo es precisamente la palabra de Dios? Porque la gente la saca del contexto o ni siquiera van al contexto de la palabra. Gloria al Señor Jesús. Si usted quiere, hermano, entrar en el estudio de las cartas de los apóstoles y entrar en ellas con profundidad y tener un mayor conocimiento y una mayor revelación, pues yo le invito para que estudie primero el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Es el eslabón, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el eslabón de esa cadena que une los evangelios, amén, con las cartas y con la historia de la iglesia que acaba de nacer y se viene desarrollando en los primeros 100 años. Este precioso escrito histórico, amén, este libro, porque no podemos decir que los Hechos es una carta, sino un libro, amén, gloria a Dios, fue escrito por un gentil, el único gentil en todo el escrito bíblico que participó en la construcción de la Biblia, amén, el único gentil, de resto todos fueron judíos. Un gentil, un extranjero, amén. Un hombre que conoció el evangelio, hermano, en labios del apóstol Pablo, pero un hombre muy interesante, un hombre muy inteligente. Es conocido como Lucas el médico, amén. Un hombre de ciencia, un hombre conocedor, un hombre muy curioso. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos decir que el libro de los Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas. Amén. Pero hay un dato curioso, hay algo que me llama la atención a mí en la forma como Lucas inicia precisamente este escrito de los Hechos, diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo. Y cuando él se refiere a ese tratado, en el primer tratado, se está refiriendo al Evangelio de Lucas. Solamente que cuando él lo estaba escribiendo, no tenía idea de la trascendencia de lo que estaba escribiendo. Él solamente quería poner en orden, porque eso es lo que dice, amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él quiso poner en orden toda esa historia del Señor Jesús, pero él no tenía idea de lo que estaba escribiendo. Es más, mire la manera como lo llamó. Él no lo llamó el Evangelio de Lucas, él lo llamó un tratado. O sea, que en su intención, lo que había en su corazón era simplemente escribir un tratado, unos datos históricos, amén, para poner en orden lo que sucedió con Jesús y enviarle esos textos a un hombre llamado Teófilo. Gloria al nombre de Jesús. Así que el libro de los Hechos es la continuidad de ese evangelio que él estaba escribiendo sin saber a profundidad lo que estaba escribiendo y la trascendencia y la importancia que iba a tener en la escritura y en la palabra de Dios. Él quizás ni siquiera estaba pensando que iban a reunir una serie de escritos y que iban a conformar un verdadero tratado más amplio y más profundo de lo que él se estaba imaginando, que estaba participando, hermano, en el sistema de la palabra de Dios más profundo para el mundo cristiano. No los tenía idea, no se imaginaba lo que estaba haciendo. Uno a veces hace cosas y no se imagina la trascendencia de las cosas que está haciendo o de las cosas que está diciendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Él escribe entonces tanto el Evangelio como el libro de los Hechos y se lo dirige a un personaje llamado Teófilo. Bueno, se ha debatido y se ha tratado de indagar quién fue Teófilo.
y ha sido como difícil poder comprobarlo. Y de hecho, el nombre mismo, amén, le da a las personas una potestad para poder interpretar o analizar quién era Teófilo. El nombre de Teófilo significa amadores de Dios. Y a mí me llama la atención porque estaba leyendo por ahí en un documento que ni siquiera es amador de Dios, sino en plural, ¿cierto? Me llamó la atención que lo interpretaron así, amadores de Dios. Entonces, no dirigiéndose como a una persona en especial, sino a un grupo de personas. Amén. Pudo haber sido alguien que se llamaba Teófilo, un amigo suyo, un gentil, un conocido suyo, y él lo estaba evangelizando y quiso escribir algo para que ese hombre se convirtiera. Pero casualmente el nombre de esa persona significa amadores de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles me llama la atención y sobre todo el nombre que los traductores le pusieron, porque la escritura como tal no tiene títulos, ni siquiera tiene subtítulos. Es más, los escritos originales ni siquiera tenían signos de puntuación, las palabras eran pegadas. Entonces, leer la Biblia de esa manera tenía que ser complicado, no había una separación entre las palabras. Entonces los traductores comenzaron a separar las palabras, a colocarle los signos de puntuación, a separar algunas expresiones y algunas frases por versículos, otras por capítulos, o sea, para poder que nosotros comprendiéramos mejor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero me llama la atención porque lo titularon Hechos de los Apóstoles. Amén. Y si bien el libro de los Hechos menciona prácticamente a todos los apóstoles, pero los menciona muy poco, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles se centra más que todo en 4 personas en especial, y 2 de ellos ni siquiera eran apóstoles, eran 2 diáconos, Felipe y Esteban. Menciona algunas cosas de la mayoría de los apóstoles, por ejemplo, por allá que a Jacobo lo mataron con una espada, ¿cierto? Que tuvieron que conseguir un reemplazo para Judas y echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías. Pero el libro de los Hechos se enfoca sobre todo en el ministerio de 2 personas en especial, Pedro y aún de una manera más amplia en el ministerio de Pablo. Amén. En el ministerio de Pablo. Entonces muchas personas han llegado a la conclusión de que este libro no se debería llamar los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Hechos poderosos del Espíritu Santo. Este libro entonces nos narra a nosotros, hermano, el desarrollo, gloria al nombre del Señor Jesús, el desarrollo de la iglesia en 3 aspectos diferentes. Primero, comienza a desarrollarse la iglesia en Jerusalén, la iglesia que nace en Jerusalén. Eso viene del capítulo 1 al capítulo 7. A partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 12 ya nos está hablando del desarrollo de la iglesia en Samaria. Amén. Del desarrollo de la iglesia en Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28 nos habla del desarrollo de la iglesia a los gentiles. Bueno, finalmente el Señor, cuando se les apareció, les dijo a ellos que ellos debían ser testigos suyos en Jerusalén, en Samaria, amén, en toda Judea, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes entonces son los gentiles? La palabra gentil, para los que de pronto no saben, es muy popular en la Biblia. Y la palabra gentil era un término que los judíos usaban para referirse a los extranjeros, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo les decimos? Extranjeros. ¿Cómo les decían los judíos? Les decían gentiles. Hey, ese no es de aquí, ese es un gentil. O sea, ese es un forastero. Amén. Eso significa la palabra gentil, extranjero.
Los judíos no lo miraban muy bien porque ellos han sido muy regionalistas, muy orgullosos de su nacionalidad, ¿cierto? Y de hecho la palabra gentil, hay algunos contextos en la Biblia donde se usan como con desprecio, una palabra más bien como despectiva, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo a Pedro y le dio a entender que debía ir a hablarle a los gentiles, Pedro dijo que él no había comido cosa común o inmunda. Imagínense el concepto en que se tenía el pueblo gentil, los forasteros. Bendito el nombre del Señor. Y finalmente entonces se desarrolla todo el ministerio del apóstol Pablo, pero se desarrolla el ministerio del apóstol Pablo también en tres aspectos. Amén. Pablo entonces inicialmente conoce al Señor Jesús. Encontramos allí uno de los testimonios de una conversión, o el testimonio de una conversión que más ha marcado la vida del cristianismo, porque ¿quién no ha oído del testimonio de la conversión del apóstol Pablo? Amén. Saulo de Tarso, que fue un hombre inteligente en su juventud, un hombre vigoroso, un hombre decidido, pero también un hombre implacable, amén, que la cogió en contra de la iglesia e inició todo ese proceso, hermano, de derramamiento de sangre con la vida de Esteban. Y cómo el Señor lo llama yendo camino a Damasco. Él iba hacia Damasco con el propósito de encontrar a los del camino, porque así llamaban a los cristianos inicialmente, a los del camino. Encontrarlos, arrestarlos, a unos los mataban, a otros los torturaban, los metían a la cárcel. O sea, el cristianismo de esa época, porque en la iglesia o contra la iglesia se levantó una persecución tan grande, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces, cuando él se convierte al evangelio, cuando se convierte al cristianismo, el ministerio del apóstol Pablo comienza a apuntar hacia un lado: ganar almas. Ese era su deseo, ese era su propósito, ese era su anhelo: ganar almas, ganar almas, ganar almas, hermano, las que más pudiera. De hecho, dicen que él, estando en la cárcel, cada carcelero que le ponían se lo ganaba para el Señor. Eso es un dicho que hay por ahí: carcelero que le ponían, carcelero que evangelizaba y se lo ganaba para el Señor. No había una persona que estuviera a su lado que él no le hablara la palabra, hermano. Hay gente con una capacidad evangelística increíble. En la ciudad de Medellín, en la iglesia de Los Ángeles, en Boston, hay un hermano, y el hermano no sabe leer y escribir, no sabe. Y él lustra zapatos por ahí en el Parque Berrío, en el Parque Bolívar, y él mantiene por ahí con su cajita. Y toda persona que se sienta ahí a que le lustre los zapatos, ¡pum!, le habla del evangelio. Y el pastor me contaba en alguna ocasión y me decía: Edward, vea, de cada 10 personas que yo bautizo, ese hermano se ganó 8. Y si hombre gana algo y no sabe leer y escribir, y usted pone a hablar con él y se sabe la Biblia. Hay gente, hermano, con una capacidad. Así era el apóstol Pablo, hermano. Persona que estaba a su lado, pum, le hablaba del evangelio. Entonces, el inicio del ministerio del apóstol Pablo apuntaba hacia allá: ganar almas, ganar almas, ganar almas. Pero fue pasando el tiempo y él se dio cuenta, hermano, que esas almas necesitaban un redil. Y que el propósito de Dios fue establecer una iglesia. Amén. Y entonces Pablo se dedicó ¿a qué? A establecer iglesias. A establecer iglesias, a fundar iglesias aquí y allá. Él llegaba a un lugar y si no había gente, hermano, en una iglesia, entonces él se los ganaba y formaba la iglesia. O llegaba a un lugar y si ya habían cristianos, si habían judíos cristianos, los reunía, ponía un pastor y establecía una iglesia. Él se dedicó a establecer iglesias, a establecer iglesias. Y el tercer paso, hermano, y propósito del apóstol Pablo, ya finalizando su ministerio, fue establecer pastores y ministros. ¿Por qué? Porque comenzaron a levantarse en las iglesias divisiones, falsas doctrinas,
grupos, hermano, de sociedades que dividían el pueblo, personas con inmoralidad, o sea, una cantidad de cosas. Entonces él se dedicó a establecer pastores en un lugar, obispos, diáconos, amén, presbíteros, y estableció toda una jerarquía dentro de la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, entonces el libro de los Hechos inicia donde termina el Evangelio de Lucas. Amén. Usted comienza a leer todo el Evangelio de Lucas y justamente donde termina el Evangelio de Lucas, ahí se inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y se inicia precisamente con una promesa y con un mandato. Con una promesa y con un mandato. Verso número 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego viene el mandato. Y es un mandato no para los 12 apóstoles, es un mandato para toda la iglesia. Verso 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Alabanzas al nombre de Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos decir entonces que el resumen de todo el escrito del libro de los Hechos son esas dos expresiones. La primera, una promesa de poder de parte de Dios. ¿Y poder para qué? Yo escuché a un predicador que dijo, poder para poder. Amén. Poder para poder. Y nosotros tenemos ese poder y la mayoría de nosotros no lo usamos. No lo usamos. Y creemos que el poder del Espíritu Santo es para reprender demonios o para estar haciendo esto o aquello, solamente para servir, qué sé yo. Y se nos olvida que ese poder es para que nosotros podamos afirmarnos en el Evangelio. Decirle no a la tentación. Vivir sana, rectamente, justamente, piadosamente. Es un poder que nos da a nosotros sabiduría, que nos da revelación, que nos da inspiración. Es un poder que trae dones, que trae ministerios, que trae visión, que trae el anhelo de buscar la presencia de Dios. Y entonces a veces somos muy buenos para reprender por allá a no sé quién o no sé cuántas, pero no para controlarnos, para controlar nuestra concupiscencia o para controlar nuestra boca. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo podemos resumir en ese mandato. El Señor, hermano, hace énfasis en ese mandato. Inicialmente Él reunió 70 discípulos, y los envió de 2 en 2 para que fueran a predicar por todo el lugar, que hicieran milagros y una cantidad de cosas. Les dio una autoridad especial. Y luego el Señor, cuando, hermano, resucita, le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Les dice, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Amén. Les dice el Señor, vayan por todas las naciones y hagan discípulos en toda la tierra. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora les dice aquí, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Estuvo el Señor 40 días con sus discípulos después de que resucitó. Y lo vieron resucitado al menos 500 personas. Al menos 500 personas fueron testigas de la resurrección del Señor, sin contar los soldados que estaban cuidando la piedra.
¿Cuántos soldados había ahí? No se sabe. Había un grupo de soldados, había una piedra grandísima, hermano. ¿Usted ha intentado mover una piedra grande? No ha intentado mover una piedra, pero ha visto una piedra grande. Pues tampoco el Peñol, pues. Pero hermano, para mover una piedra se necesita, hermano, una manada de gente para poder empujarla y una palanca muy, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero dice la Biblia, hermano, que el Señor resucitó y esa piedra que estaba en la tumba se movió y ahí estaban los soldados. Y ellos demás que sintieron cuando esa piedra comenzó a moverse y vieron cuando el Señor salió y esa gente cayeron, hermano, se fueron de para atrás y fueron a contarle a sus jefes lo que había sucedido. Y no se pongan a decir eso. Señor. Les dieron plata para que dijeran que habían sido los apóstoles que iban a venir 3 peludos a mover una piedra de esas. Y que iban a vencer todo un escuadrón de soldados que había ahí. Qué vergüenza para esos soldados. También el comandante de esos soldados que iba a decir, no, pero es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué clase de comandante soy yo? Que nos vencieron entre unos poquitos y esos poquitos movieron esa piedra. Pero era mejor que dijeran eso que no vea. Los mataban y recibieron la plática y empezaron a decir por toda parte, no, eso fue mentiras que resucitó. Es que los discípulos le robaron. Y cuando les preguntaban, ¿y la piedra? No, pues ahí sí se hacían como los... Y ustedes no estaban cuidando, pues, ustedes son soldados profesionales, tienen armamento y vinieron esos con palo y se los quitaron. Prefirieron pasar la vergüenza. ¿Cierto? Prefirieron pasar la vergüenza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ser testigos de la resurrección de Cristo, yo creo que eso fue la experiencia más gloriosa. Los que lo vieron resucitar. Los que estuvieron con él y sabían que no fue un espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban encerrados, muertos del miedo en un lugar. La puerta tenía por ahí 10 trancas. Fuera de eso una barra y un palo y no sé cuántas cosas porque tenían miedo de que ya los venían a arrestar a ellos. Cuando se para el Señor en medio de ellos, se apareció ahí. Pasa a vosotros. Cuando ellos miraron, ¿qué sintieron, hermano? Si lo vieron muerto, lo vieron en la cruz, desfigurado, hermano, desnudo. Fueron testigos cuando lo sepultaron, sabían dónde estaba sepultado. Pero ya les habían dicho que había resucitado, pero no habían creído. No, ¿cómo que resucitado? Y Tomás por allá, no, ¿cuál resucitado? Si yo no veo, yo hasta que no meta la mano, no creo. Y se le aparece el Señor, hermano, a todos ahí. Pasa a vosotros. Y se queda mirándolos y ellos ahí temblando. Cuando el Señor llega y voltea la mirada y se la clava hacia Tomás. Se queda mirando. Dicen que en el libro de Marcos están las 7 miradas de Cristo. Pero el Señor se quedó mirando así a Tomás. Le dijo, Tomás, ven, para que sepas que yo no soy un fantasma. Mira, mete la mano. Y metió la mano en la herida. Le dijo, mira aquí, mira. ¿Y qué hizo Tomás? Empezó a temblar. Y no fue que se arrodilló, fue que cayó de rodillas porque no soportó lo que estaba viviendo. Y tuvo que decir, mi Señor, mi Dios. Y el Señor lo miró, hermano, con misericordia y le dijo, tú creíste porque viste, bienaventurados los que creen y no han visto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no solamente hizo eso para que supieran que él era un hombre y que de verdad había resucitado, sino que les pidió de comer. ¿Tienen por ahí comidita? Tengo hambre, es que morirse y resucitar es muy duro. Imagínense. Les pidió comida, hermano. El Señor hizo cosas que uno se queda, ¿cómo así? Imagínense que el Señor cuando resucitó, Él dobló el manto. Dobló el sudario. Usted levanta y no tiende la cama y se va hacia trabajar. El Señor dobló el sudario. Lo dobló y lo puso a la cabecera.
Que hay cosas, hermano, tan sencillas, pero que si usted las analiza hay algo especial. Dobló el sudario y lo puso. Se tomó la molestia, ya resucité. Lo cogió, lo dobló, lo sacudió y lo acomodó ahí bien acomodadito. Dice la Biblia que cuando los discípulos entraron vieron el sudario dobladito y a la cabecera de la piedra donde había sido acostado. Les pidió comida y se sentó y comió con ellos y comenzó a hablarles, gloria al nombre de Jesús, y ellos lo tocaban y ellos lo veían y no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Y entonces Él les dice, hermano, y les promete que vendría sobre ellos un poder. Hermano, es que el cristianismo es algo más. Muchas personas dicen, pastor, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, eso para uno es muy difícil. No, venga y llénese el Espíritu Santo y se da cuenta que no es tan difícil. Se da cuenta que esto es algo glorioso, algo maravilloso, hermano, algo sorprendente. El poder de Dios descendiendo sobre la vida, transformando la existencia, hermano, y dándole a uno el poder para poder estar en medio de este mundo sucio y depravado y poder vivir en medio de este mundo santa, justa y piadosamente, como dice la palabra. Eso es un poder que el Señor envía a nuestra vida. El inicio de los hechos de los apóstoles, hermano, de los hechos poderosos, entonces se centra en la ciudad de Jerusalén. La iglesia nació el día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, la iglesia solo era un proyecto. El Señor, cuando habló de la iglesia, y eso que habló de la iglesia solamente 2 veces, pero cuando habló de la iglesia, habló de un proyecto a futuro. Ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Ese verbo está conjugado hacia el futuro. Edificaré mi iglesia. Aún no eran iglesia. Eran un prospecto, eran un proyecto de iglesia, pero realmente la iglesia nació, fue el día de Pentecostés. Ese día se estableció la iglesia porque Dios le dio la autoridad a Pedro, le dio las llaves a Pedro de predicarle a los judíos, de predicarle a los gentiles, de predicar en Samaria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ese día, hermano, vea, el Señor estuvo con ellos 40 días. Y ellos estaban allá en el monte de las olivas, en el olivar, cuando el Señor salió flotando literal, levitando, en el aire salió flotando y se desapareció entre las nubes. No, pues yo me quedo así. Así se quedaron ellos, perplejos, atónitos. No daban crédito a lo que estaban viendo. El Señor a su Señor flotando. Y enseguida se les aparece un hombre con vestidos resplandecientes, un ángel, y les dice, varones, ¿ustedes qué hacen mirando ahí hacia el cielo? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Ustedes qué hacen mirando ahí al cielo? Ese Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo y hace, hermano, la promesa que nos tiene a todos aquí. Les hace la promesa que le da sentido al cristianismo. Lo que nos lleva a nosotros a pensar que vale la pena cualquier sufrimiento, cualquier angustia, cualquier persecución, cualquier dolencia, cualquier tormento, vale la pena lo que sea. Ese Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así mismo va a volver y va a descender, alabanzas, para llevarse esta iglesia, alabanzas al nombre de Jesús y estar con ella a la eternidad. ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Esperen.
Vea, quédense junticos, quédense reunidos. No se descarríen, no se aparten, váyanse a un lugar y esperen. Y ellos se fueron 10 días a un aposento alto. Un aposento alto era un segundo piso, un tercer piso, qué sé yo, allá en Jerusalén. Y se fueron para allá y estuvieron 10 días orando, haciendo culto, exaltando al Señor, compartiendo la palabra, hablando en comunión. Ahí estaban juntos 10 días, hermano. Y dice la Biblia que en el momento en que ellos menos se imaginaban, estaban ahí sentados cuando sucedió algo. Sucedió algo, hermano, que no sucedió sino única, sola y exclusivamente en ese día. El poder del Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y eso no fue lo que sucedió solamente ese día, porque el Espíritu Santo se sigue derramando. Sino la manera como se derramó es que hizo de ese momento un momento especial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa escena, así como está expresa ahí en el capítulo 2 de los Hechos, solamente ocurrió en ese instante, porque fue como la inauguración del nacimiento de la iglesia. Fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó sobre su pueblo, sobre sus hijos, y entonces hubo esas señales, el estruendo, el viento recio, amén, las lenguas repartidas como de fuego. En ningún momento en la historia bíblica eso volvió a suceder. Siguió derramándose el poder del Espíritu Santo, y la única evidencia que quedó así, hermano, visible al momento, fue el hablar en otras lenguas. Por eso es que nosotros creemos en el hablar en lenguas. Obviamente tenemos otra evidencia aparte de las lenguas, y es el fruto. Amén. El fruto del Espíritu, que ni siquiera son los frutos, sino el fruto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero las lenguas de fuego, eso nunca más volvió a suceder. El viento recio, nunca más volvió a suceder. El estruendo, bueno, hay algunos que hacen mucho estruendo. Yo recuerdo recién bautizado que si uno no tumbaba una banca era porque no había recibido nada. ¿Cierto? ¿No recuerdan esa época? Hermano, recibí el Espíritu Santo y ya tumbó la banca. No. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero la señal que nos quedó, hermano, fue el hablar en otras lenguas. Así nació la iglesia. Así se inició, hermano, esta iglesia preciosa y maravillosa. Y le digo, desde ese día hasta hoy, la han querido destruir, la han querido acabar, la han querido borrar, la han perseguido, nos han discriminado, nos han torturado, nos han asesinado, han hecho de todo, hermano, para borrar esta iglesia. Y entre más cosas hacía el diablo para borrar la iglesia, más cristianos resultaban por toda parte. Se multiplicaban. Y es extraordinario saber, hermano, que en un lugar comienza a predicarse el evangelio y de un momento a otro hay una iglesia grande. Un señor le decía a su esposa cristiana: ay, yo aborrezco esos evangélicos. ¿Usted por qué se tenía que meter a eso? ¿Cuándo será que llego a un lugar y no me encuentro con una iglesia de esas? Y le dice la esposa: pues mijito, ya está grave, porque no hay un lugar donde usted vaya y no encuentre la iglesia. Donde quiera, veredas, barrios, municipios, ciudades, metro, allá encuentra usted la iglesia.
Uno encuentra en la iglesia en unas partes que uno dice, ¿cómo hacen para venir a predicar el evangelio por aquí? ¿Cómo es que esto por aquí? Uno dice, cree que eso por ahí es un moridero, que en ese peladero, que no sé qué, y ahí está la iglesia. Pasa uno, hermano, y encuentra un letrerito, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y uno siente como un orgullo tan especial, hermano. ¿Sí o no? Cuando usted pasa por un sitio de esos, si usted ve el letrerito de la iglesia, se siente como un orgullo tan especial, hermano. Uno dice, gloria a mi Cristo. Hermano, a partir de ese instante se inicia una persecución en contra de la iglesia. Lo primero que hace el diablo es tomar a los apóstoles y tomar ocasión aún de cosas gloriosas, porque el libro de los Hechos nos narra a nosotros el primer milagro, amén, que los apóstoles hacen por mandato del Señor, por autoridad y poder de Dios, que fue allá en el templo llamado La Hermosa. Ellos iban a orar, hermano, y ahí había un paralítico y se hace un milagro de sanidad, hermano, y ese hombre se levanta y salta, gloria al nombre de Jesús. Y entonces se forma un escándalo, hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de varios escándalos que hubo en torno a la predicación de la palabra de Dios. Ese fue uno. Eso ahí, hermano, se armó un escándalo y Pedro tomó ocasión y comenzó a predicar, y ese día se convirtieron como 5,000 personas. Uy, ese Pedro sí tenía que ser un predicador, como para traerlo a una convención, ¿sí o no? Sí, era Pedro predicando. Uy, hermanos, tuvo que haber sido una cosa increíble. Como 5,000 personas se convirtieron ese día, pero los arrestaron, se los llevaron para la cárcel, los azotaron, hermano, los torturaron a él y a Juan, porque Juan y Pedro, hermano, se volvieron amiguísimos, hermano, compartían, y el libro de los Hechos siempre los relaciona a ellos juntos, ¿cierto? Los relaciona a ellos juntos, gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces se inicia allí la predicación y a ellos los arrestan, los llevan a la cárcel y enseguida les dicen y les prohíben. No les prohíben predicar, porque el problema del diablo no es la predicación. El problema del diablo, dígalo, hermana, les prohibimos que prediquen en ese nombre. Predique todo lo que quiera. Establezcan iglesias de todas las denominaciones y todo lo que quiera, pero el problema del diablo es esta iglesia. Esas otras no, el país no es problema. El problema del diablo es esta iglesia que lleva el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y Pedro les dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes que vamos a hacer eso? ¿No ven que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación? Y en ningún otro hay salvación. El problema del diablo es el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos esa revelación. Como dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fueron de grande gozo y alegría de mi corazón, solo por una razón. Dice, porque tu nombre fue invocado sobre mí. A nosotros nos invocaron ese nombre. Y desde que nos invocaron ese nombre, nuestra vida cambió. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Y se inicia esa persecución, hermano, en contra de la iglesia. Al punto, hermano, que matan a uno de los hombres más representativos. Ni siquiera era un apóstol. Era un diácono. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque cualquiera diría, uy, no, comparar un apóstol con un diácono, pues. Pero no, delante del Señor, hermano. Y dice la Biblia que Esteban estaba predicando y predicó el sermón más completo que usted encuentra en la Biblia. El sermón más bien trazado y más bien proyectado que usted encuentra en la Biblia, lo predicó Esteban. Estudies, hermano, esa predicación de Esteban. Pero la palabra de Dios
produce dos efectos. O quebranta el alma o endurece el corazón. Eso hace la palabra de Dios. O quebranta el alma o endurece el corazón. La Biblia dice, cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Y esta gente, hermano, endurecieron el corazón y mandaron a matar a Esteban, hermano, y ahí estaba Saulo de Tarso, diciendo, sí, dele, hágale. Dice la Biblia, consintiendo en lo que está, y le trajeron la ropa de él porque lo desnudaron, hermano. Desnudaron a Esteban. ¿Y usted cree que las piedritas que le estaban tirando eran piedritas? Uy, hermano, yo me imagino. Por todo el cuerpo esa roca, hermano. Y él, en vez de estar maldiciendo, dijo lo mismo que el Señor. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Amén. Hermano, ¿cómo reacciona usted cuando le están tirando piedras? ¿Qué dice usted? Que los trague la tierra, maldigo, no sé qué. Uno dice un poco, pero Esteban lo que dijo fue, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dice la Biblia que vio el cielo abierto y vio un trono y a uno sentado, hermano, en ese trono. Vio al Señor Jesucristo allá, hermano. ¿Cómo sería el gozo? No sentía el dolor de las piedras, no sentía nada. Él lo que estaba sintiendo era un gozo, se estaba muriendo, hermano, pero lo que estaba viendo era tan glorioso y tan maravilloso, hermano, que qué maravilla nosotros poder ver lo que Esteban estaba viendo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Se predica el evangelio en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén y nace con judíos. Usted lee, hermano, ahí en el aposento alto la predicación de Pedro y dice que había judíos de todas partes del mundo. ¿Por qué judíos de todas partes del mundo? Le voy a dar este datico para que lo tenga ahí y lo guarde para futuras enseñanzas. Los judíos son judíos no por nacionalidad, sino por descendencia. O sea que un judío puede nacer en Colombia, pero si su papá o su mamá son judíos, él es judío. ¿Cierto? Y porque una persona nazca en Israel no quiere decir que sea judía. Usted se puede ir para Israel y tener un hijo allá y su hijo no será judío, así haya nacido allá. Porque tiene que tener ascendencia judía. Nosotros somos colombianos porque nacimos aquí. Así su papá haya sido de donde sea. ¿Cierto? Pero por el hecho de porque somos ciudadanos de un país por nacionalidad. Los judíos no, ellos son judíos, es por descendencia. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que todas esas personas que estaban en ese lugar, amén, eran de todos los lugares, amén, de todos los lugares que había en el mundo civilizado en esa época. Dice, y estaban atónitos, leamos desde el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, que estos sí nacieron aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos oído? Y mire pues, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Todas esas ciudadanías que hablan ahí no eran gentiles, eran judíos que vivían en esos países, que se habían hecho ciudadanos de esos países, pero eran judíos porque sus padres o sus abuelos o alguno de sus familiares era judío y habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Cuando habían fiestas en Israel, hermano, en Jerusalén venía gente de todo el mundo, pero venían judíos. Y venían ahí, estaban en ese sitio y estaban en ese lugar. Y obviamente ellos hablaban dos lenguas como mínimo. La que tenían cuando
nacieron, ¿cierto? El país donde habían nacido, la lengua de su región donde nacieron y también la lengua hebrea. Bendito el nombre del Señor Jesús. La iglesia nace allá en Jerusalén. Dios inaugura ese momento derramando de su Espíritu Santo y hay un estruendo, un viento recio, vienen lenguas repartidas de fuego, comienzan a hablar en otras lenguas y dice la Biblia, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora comienza la persecución. Los hermanos están muy contentos allá en Jerusalén, muy felices. Una iglesia de casi 10,000 personas ya. En el aposento alto se convirtieron como 3,000. Al poco tiempo allá en el templo de la Hermosa se convirtieron como 5,000, ¿cierto? Y dice la Biblia que el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Y estaban juntos en armonía y tenían en común todas las cosas y compartían el pan, las oraciones, la palabra, la comunión, estaban en armonía. Era una bendición, hermano, estar con todas esas personas allá. Pero el Señor les había dicho, yo necesito es que se vayan por todo el mundo. Están muy contentos ahí. ¿Y usted cree que quién mandó la persecución? Yo escuchaba a alguien predicando y decía, y el diablo les mandó la persecución. Y yo, oigan a este. No fue el diablo. Eso fue el Señor. Nosotros creemos que todo lo malo que nos sucede es por parte del diablo. Eso no fue lo que dijo Job. Job dijo, recibiré de Dios los bienes y no recibiré los males. Créame que hay cosas malas que a usted le suceden que vienen de parte de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, ya tiene que preguntarle al Señor. ¿Cierto? Pero nosotros también nos enfermamos. También se nos muere la familia. También se enferma la familia. También nos echan del trabajo. Todo. Porque estamos en este mundo, pero tenemos la bendición del Señor Jesús. Dios envía esa persecución, hermano, y los cristianos se dispersan por todo lugar. Y dice la Biblia que Felipe, otro diácono, ni siquiera apóstol, se va a Samaria y comienza a predicar la palabra, hermano. Y hay un avivamiento en aquel lugar. Y entonces cuando los apóstoles saben lo que está sucediendo en Samaria, le dicen a Pedro y a Juan, vayan ustedes allá, apoyen a Felipe, miren lo que está pasando. Y comienzan, hermano, a predicar y dice la Biblia que por cantidades se convertía la gente, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta por allá un loco llamado Simón se convirtió al Evangelio. Y no estaba entendiendo bien el Evangelio y Pedro lo tuvo que reprender. Simón el mago, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Y se predica el Evangelio por todos esos sitios, hermano. Y luego Pedro está por allá en un ayuno, en una terraza, en una casa, y tiene una visión, desciende un lienzo y hay una cantidad de animales ahí. El Señor le dice, Pedro, mata y come. Y los judíos no comían cualquier cosa. Los judíos no comían cualquier cosa. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, yo de eso no como. Cosas comunes, cosas inmundas. Y el Señor le dice, no llames común e inmundo lo que yo he limpiado. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo? A los gentiles. Porque Dios le había prometido a Abraham que los que creyeran como él, de cualquier parte de la tierra, de cualquier familia de la tierra, serían salvos como él. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor les había dicho a ellos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No les dijo a todos los judíos, a toda criatura. Y parece que ellos no habían entendido bien. Parece que no habían comprendido bien. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, hermano, que era un gentil, un militar romano, está ahí, hermano, con su familia. Y él llega ahí, ¿yo qué voy a hacer con esta gente? Lo único que yo puedo hacer es hablarles lo que sé. Y comenzó a hablarles de Cristo, y comenzó a hablarles de Cristo, y comenzó a hablarles de Cristo. Y dice la Biblia que se derramó el poder del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en sus criados, en sus empleados. Esa casa estaba llena de gente y Pedro estaba más aterrado que ellos. Porque Pedro dice, ¿cómo es posible que Dios bautice también con el Espíritu Santo a todos estos gentiles? ¿Quién soy yo entonces para no bautizar? Y cogió y comenzó a bautizar toda esa gente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Y se inicia, hermano, el proceso del evangelismo en todos los gentiles y aparece
Saulo de Tarso en escena. Un hombre, como les decía hace un instante, implacable, perverso, con las peores intenciones en contra de la iglesia para perseguir a los hermanos. Se propuso en su corazón borrar a los del camino de la faz de la tierra, a los cristianos. Pero el camino a Damasco, dice la Biblia, que iba con sus soldados, cuando se le atravesó el Señor. Aleluya. Se dice que eran más o menos las 2 de la tarde. Son cosas que dicen por ahí los escritores. El sol estaba radiando en un camino desértico y se le apareció el Señor. Y fue tan resplandeciente lo que Saulo vio que opacó la luz del sol. ¿Qué cosa puede haber más radiante que el sol? Y dice que él cayó al suelo. Alabanzas al nombre de Jesús. Que él cayó al suelo y comenzó a escuchar una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que Saulo pregunta es, ¿y quién eres? Y no solamente le dice quién eres, sino que de una vez lo reconoce. ¿Quién eres, Señor? Y usted sabe, para un judío decirle Señor a alguien, ellos no le decían Señor a cualquiera, no es como nosotros que a cualquiera le decimos Señor o Señora, ellos no. Y Jesús se le presenta y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, porque Saulo, luego lo segundo que le pregunta al Señor es, ¿y tú qué quieres que yo haga? ¿Usted algún día le ha preguntado eso al Señor? Usted se ha postrado delante de Él con lágrimas en sus ojos, quebrantando su corazón, humillando su alma, a decirle, Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Y alguno dirá, hermano, yo sí lo he hecho. Bueno, gloria a Dios. Y estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y tú sabes qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. No solamente que vengas y te sientes ahí a escuchar. Hay algo más que el Señor quiere que tú hagas. Y se inicia, hermano, uno de los ministerios más prometedores, más trascendentales. Un hombre que habría de llenar, hermano, el mundo civilizado con la palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribe más o menos en el año 63 después de Cristo. Y han pasado, hermano, algunos años. En esa época se escribe el libro, pero la historia no empezó en el año 63. La historia empezó, hermano, 50 días después de que el Señor resucitó. Y en ese tiempo se convierte Saulo de Tarso, ahora conocido como el apóstol Pablo. Evangeliza todo el continente europeo. Evangeliza todo el continente asiático. El evangelio llega a África. El evangelio comienza a dispersarse, hermano, pero Pablo cae a prisión y es sentenciado a muerte. Y en el año 67 se dice, Pablo y Pedro mueren en la ciudad de Roma. Hay quienes dicen que murieron el mismo día. Pedro, está en las afueras de la ciudad, crucificado boca abajo, porque no quiso morir como el Señor. Y Pablo, en la plaza de Jerusalén, de Roma, amarrado de pies y manos, con su cabeza en un tronco y un verdugo con un hacha en la mano. Dicen, escuché por ahí un predicador, que cuando Pablo iba a morir, levantó un poco la mirada y vio en el fondo a su amigo Timoteo, y lo único que pudo gritarle fue, Timoteo, predica la palabra. Y murió el apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ha quedado un testimonio
Han quedado unos escritos que han marcado nuestra vida y han trascendido en nuestra existencia. Y esta palabra poderosa y este libro de los Hechos de los Apóstoles que no termina, que todos los días se tiene que seguir reescribiendo, porque todos los días estamos predicando y todos los días siguen sucediendo milagros y todos los días se sigue derramando el Espíritu Santo hasta el día, porque hermano, el Evangelio se va a acabar. Le digo, el Evangelio se va a terminar, el Evangelio va a concluir y va a concluir el día que el Señor descienda hasta las nubes y mire esta iglesia y nos llame, sube acá, y nos levante a su presencia y nos lleve a su gloria. Ahí va a concluir la predicación del Evangelio y yo estoy esperando esa promesa. Y yo estoy esperando con mi alma y con mi corazón el cumplimiento de esa promesa. Y no importa si estamos vivos o estamos muertos en esa ocasión. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Quién, hermano, cree en esta promesa? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.